Presentamos este pequeño esbozo sobre el trabajo interdisciplinario que Flora Davis recoge en su libro La comunicación no verbal, y me atrevo a nombrarlo como interdisciplinario, pues bebe de varias fuentes de interés que reconozco producto de mi formación previa como coreógrafo e interesado en el movimiento como materia prima para crear y mostrar en el escenario. La primera de estas referencias es Ingar Barteniev, alumna de Rudo Laban, que a su vez tiene dos textos que son base para los bailarines y coreógrafos. El primero es Danza Educativa Moderna y el segundo, El dominio del movimiento. En ambos aporta nociones para entender la manera de movernos dentro de las sociedades actuales y planta las bases de lo que se conoce como esfuerzo y relajación, así como una metodología de codificación de movimiento que tiene como finalidad mantener registros a modo de partitura. Regresando con Barteniev, su publicación más reconocida es Body Movement, que a su vez da lugar a un sistema considerado como terapéutico y que actualmente forma parte del bagaje del llamado movimiento somático. La otra fuente reconocida es Irving Goffman, reconocido como el padre de la microsociología y de la sociología de las interacciones en grupos pequeños. Goffman, en su teoría de la acción social, define que nuestra conducta está basada de acuerdo a los escenarios en que nos situemos y que fungimos diferentes roles a lo largo de nuestras interacciones en la vida. Para Goffman, representamos papeles como en el teatro, a lo largo de los escenarios en los que vamos transitando e interactuando. Estos aportes con los que interactúa Flora Davis, aunados a los enfoques de la psicología, los enfoques médicos, la cinesis y la etología, de la que por cierto Jacques Lacan se apoya para la conformación de sus aportes en el terreno psicoanalítico, dan cuenta de lo que en su época era una disciplina naciente. Estas páginas nos ofrecen un terreno fértil para aquellos que, como yo, nos iniciamos en el terreno de las ciencias de la comunicación. Esperamos que esta exposición sea de su agrado. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal tiene como objetivo transmitir un mensaje a través de gestos, expresiones, movimientos o ciertas posturas. En este tipo de comunicación no tiene espacio la comunicación verbal, sino que se basa en el lenguaje corporal. No es tarea sencilla expresar aquello que no se puede hablar, por lo que manejar con soltura la comunicación no verbal se puede considerar una gran habilidad. Un gesto, una mirada, una postura, puede transmitir muchísima información por lo que una persona siente o piensa en ese momento. Características. Predominan las expresiones. Las expresiones faciales, los gestos, detonan el estado en el que se encuentra una persona, así como su apariencia. Por ejemplo, si alguien está deprimido, se podrá adivinar viendo su rostro. Probablemente quizá no tenga ganas de arreglarse, vaya descuidado y sin prestar atención a su apariencia. Importancia de la comunicación no verbal. Es mucho más reveladora que la comunicación verbal, ya que muchas veces no puede disimularse y controlarse. Por ejemplo, en una discusión, aunque se controle el tono de las palabras que se emplean, los gestos y los movimientos corporales pueden mostrar lo contrario. De ahí radica el alto porcentaje que se le designa en cuanto a su importancia. Y por último, siempre está presente. Siempre se manifiesta, incluso hasta en el silencio. Ejemplos de comunicación no verbal. Los movimientos de las extremidades, de las manos o un simple desplazamiento de cabeza forman parte de este tipo de comunicación. Suelen acompañar al lenguaje. Sin embargo, también los podemos utilizar para señalar objetos, hacer gestos o enumerar elementos. Y algunos ejemplos de comunicación no verbal. Expresiones faciales. Las expresiones faciales son uno de los elementos de la comunicación no verbal más estudiados. El ser humano está programado desde su nacimiento para identificar caras y sus manifestaciones emocionales. Por esa misma razón es importante entender el hecho de que cuando alguien pone cierta mueca, expresa dolor, si un amigo sonríe, significa que está experimentando un momento agradable. Posición del cuerpo. La postura corporal puede indicar una actitud que tiene cierta persona hacia la conversación o interacción social que se está experimentando. Por ejemplo, un individuo con el torso hinchado y con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante puede estar intentando mostrar una actitud desafiante en la conversación. Apariencia física. Todas y todas nos cuidamos, aunque sea un poco,
nuestra apariencia física antes de salir a la calle. Forma parte de la importancia social que le damos al aspecto externo, mensaje que queramos dar al mundo con él. El hecho de vestirnos según un código en concreto aumenta nuestro sentimiento de pertenencia a un grupo, por ejemplo, en las culturas urbanas adolescentes, o supone una carta de presentación a un conjunto de personas en particular, como el código de vestimenta en una entrevista de trabajo. El paralenguaje o sonidos. Cuando hablamos de paralenguaje, referimos al contenido del habla que no forma parte del lenguaje verbal. El tono de voz, la velocidad del habla y el volumen también son elementos muy importantes en la comunicación verbal. Podemos dar un mismo mensaje utilizando dos tonos distintos, y el mismo mensaje cambiará radicalmente. Áptica y proxémica. Estos dos términos hacen referencia a la proximidad del interlocutor y al contacto físico. Cuanto más confianza tengamos o más tranquilidad queramos transmitir, aumentaremos la proximidad y el contacto con esa persona. El lenguaje no verbal puede resultar muy revelador y puede ayudarnos mucho a facilitarnos nuestras relaciones personales si analizamos bien cada elemento. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal es aquella en la que el emisor y el receptor no utilizan palabras para poder transmitir un mensaje, sino utilizan gráficos, señales, signos, gestos, el olfato y hasta el tacto. Algunas de sus funciones son repetir, sustituir, contradecir, complementar, regular o controlar un tema. Los tipos de comunicación no verbal son kinésica. Son los movimientos ilustrativos del cuerpo, como por ejemplo encoger los hombros. Proxémica. Se refiere a la distancia íntima, personal o social. Por ejemplo, verifiquemos la distancia que tenemos con nuestros padres. No es la misma distancia con la que platicamos con un colega. Paralingüística. Esta se refiere a la entonación de los ritmos de voz, las pausas al hablar. Por ejemplo, cuando digo, Laura, ve por tu perro. No es lo mismo a Laura, ve por tu perro. Y por último, la comunicación no verbal, simbólica. Aquí podemos ver el lenguaje de las personas que son sordomudas. El lenguaje no verbal es en parte innato y en parte aprendido. Por ejemplo, al nacer, lo primero que preguntamos si es niño o niña. Y ya que el bebé va creciendo y que se va comportando como el papá o como la mamá, esta es una actitud aprendida. Al llegar a la adolescencia, el bebé va aprendiendo nuevos movimientos por medio de la gente que lo rodea. Y bueno, estas son algunas señales genéricas de los individuos que son un intercambio básico y sensitivo entre las personas. Ahora explicaremos el comportamiento durante el galanteo. Comportamiento durante el galanteo. Primeros estudios. Albert Schweitzer documentó que el amor llega a transformar en bella a una persona, ya sea hombre o mujer, y logró señalar la forma en que esto se produce. Todo esto en su libro El lenguaje del cuerpo y el orden social. Estos son los puntos más importantes de la comunicación no verbal. 1. Rasgos personales. En el rostro, las arrugas que normalmente están muy marcadas tienden a desvanecerse del mismo modo que las bolsas debajo de los ojos. La mirada brilla, la piel se colorea o se torna más pálida y el labio inferior se hace más pronunciado. El individuo, que generalmente tiene una postura pobre, suele enderezarse, disminuye milagrosamente el vientre prominente y los músculos de las piernas se ponen tensos. Arreglo personal. La pareja en pleno galanteo suele ocuparse de su arreglo personal. Las mujeres juguetean con el cabello o se acomodan repetidas veces la ropa. El hombre se pasa la mano por el cabello, se endereza las medias o se toca la corbata. Señales en pareja. A medida que avanza el flirteo, las señales son obvias, miradas rápidas o prolongadas a los ojos del otro, pero también existen algunos signos menos obvios. Primeros encuentros físicos. Durante el galanteo, las parejas se enfrentan abiertamente, rara vez vuelven el cuerpo hacia un lado.
Se inclinan el uno hacia el otro y en algunas ocasiones extienden un brazo o una pierna como para no dejar pasar a ningún intruso. Esta infografía fue realizada con base en el libro La comunicación no verbal de Flora Davis. Señales genéricas. Al nacer una criatura, lo primero que todos preguntan es su sexo. En los primeros días de su vida la diferencia puede parecer puramente anatómica, pero a medida que el niño crece comienza a comportarse como varón o como mujer. Existe una controversia respecto a si la diferencia en el comportamiento se debe puramente a razones biológicas o a una actitud aprendida. Algunas feministas insisten en que las diferencias de comportamiento son exclusivamente aprendidas y que dejando de lado las particularidades físicas, las mujeres y los hombres son iguales. Otras personas opinan que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, y que por razones biológicas ambos sexos se comportan y se mueven en forma totalmente distinta. Desde el momento en que nace un bebé lo hacemos saber de 1000 maneras útiles y no verbales qué es un varón o qué es una niña. La mayoría de las personas sostienen brazos a las niñas y a los varones en forma diferente. En nuestra sociedad y a una muy tierna edad, los varones suelen estar sujetos a un trato más brusco. Cada vez que un niño actúa en la forma que concuerda con nuestras convicciones respecto a cómo debe proceder un varón, halagamos su comportamiento. Este halago puede ser un halago tan sutil como la inflexión del tono de la voz o la fugaz expresión de aprobación en el rostro. También puede ser verbal y específico. Así hacen los varones. De igual manera, halagamos a las niñas cuando muestran gestos eminentes, femeninos. Podremos no retar a los varones por querer juzgar a las muñecas, pero rara vez los alentamos para que lo hagan. Tal vez la total ausencia de respuesta, la falta de vibraciones positivas, le haga saber al niño que está haciendo algo que los varones no deben hacer. Es muy poco lo que se sabe hasta ahora acerca del modo en que los niños toman conciencia de sus características genéricas o de la edad en que comienzan a hacer uso de ellas. Hay indicios de que en el sur de los Estados Unidos dicha toma de conciencia se produce alrededor de los 4 años y algo más tarde en el noreste. Por lo tanto, podría decirse que la edad depende de las diferentes subculturas regionales. Los adolescentes deben aprender nuevos movimientos corporales que resultan interesantes por cuanto revelan la forma en que se enseña el código no verbal. La niña podrá desarrollar rápidamente en la pubertad senos similares a la mujer adulta, pero luego deberá aprender qué hacer con ellos. Encorvarse y tratar de ocultarlos, echarlos hacia adelante en forma provocativa. Nadie le aconsejará claramente. Su madre no le dirá: mira, trata de levantar tus pechos un par de pulgadas y pon un poco más de tensión en tus hombros. No seas demasiado provocativa, pero tampoco te ocultes del todo. Sin embargo, al verla encorvada le dirá fastidiada: arregla tu cabello. Si se excede hacia el otro extremo, le dirá que su vestido es demasiado ajustado o simplemente que parece una mujerzuela. Estas experiencias acerca de los movimientos corporales son más directas que la de los niños más pequeños. El antropólogo Ray Birdell-Whistle se refiere a Sex and Temperament como uno de los trabajos más importantes jamás realizados en antropología. Procesos de la comunicación presenta comunicación no verbal, el poder de la cara. Las caras son realmente universales e innatas, por lo que no están todas ligadas a la cultura, educación o entorno social. La comunicación no verbal. Las expresiones faciales nos dicen mucho sobre las emociones de la gente. La comunicación no verbal, en donde podemos encuadrar las gesticulaciones faciales, supone hasta el 65% del mensaje del que queremos transmitir. El lenguaje corporal es una comunicación no verbal basado en gestos, expresiones faciales, posturas y movimientos. Este tipo de lenguaje comunica información a través de nuestro cuerpo como intenciones, sentimientos, rasgos de la personalidad. También comunicamos identidad, la forma en la que nos relacionamos, y es una forma de buscar credibilidad y confianza. Cada uno de estos canales de comunicación puede leerse dependiendo posturas y movimientos. Digamos, en pupilas, si disminuyen significa desagrado. Por el contrario, un aumento está relacionado con agradar. El contacto visual. Si el contacto es fijo y prolongado, puede significar que la persona está engañando. Mirar a los lados significa aburrimiento. Ahora vamos por el origen.
El estudio de las expresiones faciales y el reconocimiento de emociones se introdujo muy tempranamente en la psicología social y tiene su origen en 1872 con la obra de Charles Darwin, La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Seguimos diciendo que es importante leer el lenguaje no verbal de otras personas. Digamos, las expresiones faciales. Ahí se reflejan emociones básicas como la alegría, la sorpresa, la tristeza, miedo, ira y desprecio. En los gestos pueden transmitir expresiones, afecto y sentimientos. En la mirada, desviar la mirada puede expresar indiferencia, desinterés, vergüenza o inseguridad. Para las memorias visuales, la mirada hacia la izquierda expresa posiblemente una mentira, la mirada hacia la derecha, recordar algo que sucedió. Las pupilas se dilatan un 45% cuando vemos algo que nos agrada, y parpadear muchas veces es señal de ansiedad o de deseo, según el contexto. Lo que dicen tus ojos. El contacto visual es una de las herramientas más potentes de la comunicación no verbal y el punto de partida de la escucha activa. Funciona como un interruptor, enciende y apaga nuestra conexión con los demás y nos hace parecer accesibles. Todo empieza cuando las miradas se cruzan y se finalizan cuando los ojos se evitan. Lo que ocurre en medio depende en gran medida de nuestra capacidad para entender, atender y sentir. Es cuestión de sensibilidad. El sentido de la vista resulta muy útil a la hora de escuchar la verdad de los demás. En este caso, lo podemos ver claramente con la intuición y el instinto trabajando juntos por tu supervivencia. Un ejemplo de ello es cuando el coche se acerca, busca sin querer la mirada de quien lo conduce y no te quedas tranquilo hasta que ambos se miran simultáneamente a los ojos. Por el contrario, la ausencia de contacto visual nos hace invisibles. Nos ocurre con frecuencia. Al coincidir en un ascensor encerrado, un espacio tan pequeño, nos sentimos incómodos y apartamos la vista indistintivamente. Igual que cuando los niños pequeños se tapan los ojos para que no los vean. Cualquier persona u objeto fuera de alcance deja a la vista y deja de existir. El tacto es un tipo de comunicación que dice mucho de la personalidad. Transmite un potente mensaje que impacta en el inconsciente, lo cual este tipo de comunicación nos demuestra que las palabras por sí solas no bastan para proyectar una imagen de cercanía y menos si estas palabras son incongruentes con la conducta no verbal de quienes la está pronunciando. El tacto es uno de los primeros sentidos que utilizamos para comunicarnos. A través de la piel establecemos vínculos afectivos únicos y recibimos una información emocional, como por ejemplo cuando decimos se me erizó la piel. Son expresiones que utilizamos muy a menudo que revelan el poder del tacto en la percepción.